Siguiente video se explicarán las distribuciones de frecuencias o tablas de frecuencias simples y por clases o intervalos. Para empezar vamos a revisar un poco de teoría. Concepto clave: cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos, a menudo es útil organizarlos y resumirlos elaborando una tabla llamada distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias se dice que nos ayuda a entender la naturaleza de la distribución de un conjunto de datos. La definición nos dice que una distribución de frecuencias o tablas de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Esto nos dice que tendremos dos tipos de distribuciones: las simples y las distribuciones por clases o intervalos, junto con la frecuencia, que es el número de los datos que hay en cada clase. La frecuencia de una clase en particular es el número de valores originales que caen en esa clase. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces aquí vamos a tener dos tipos de distribución, perdón. La distribución de frecuencias simples y la distribución de frecuencias por clases o intervalos. La primera la vamos a utilizar cuando tengamos que hacer una tabla sencilla, ¿verdad? Y que únicamente nos den categorías y la frecuencia de estas categorías. ¿Ok? Una categoría es, por así decirlo, el modelo de carros, ¿verdad? Eso es una categoría. Y la segunda distribución, que es la distribución por clases o intervalos, la vamos a utilizar cuando tengamos datos, una serie de datos, ¿verdad?, que vamos a tener que organizarlos mediante clases o intervalos. ¿Ok? Más adelante en el video les voy a dar un ejemplo de lo que es la distribución de frecuencias simples y distribución de frecuencias por clases, para que tengamos, ¿verdad?, un mejor concepto acerca de lo que son estas distribuciones. Bueno, en este ejemplo vamos a demostrar la distribución de frecuencias simples, ¿verdad?, donde es una tabla bastante sencilla, donde únicamente tendremos categorías y las frecuencias. Dice: elaborar una distribución de frecuencias simples para una rentadora de carros que cuenta con 10 turismos, 8 buses, 12 camionetas, 8 carros 4x4 y 6 pickups. Bueno, para empezar, ¿verdad?, vamos a listar las categorías en la columna de tipo, que en este caso van a ser las categorías, que serán turismo, buses, camionetas, 4x4 y pickups. Las frecuencias, ¿verdad?, como hay 10 turismos, vamos a poner que la frecuencia es 10. Como hay 8 buses, vamos a poner que la frecuencia es 8. Esto nos va indicando, ¿verdad?, cuánto hay de cada uno. ¿Ok? Como dice, ¿verdad?, distribución de frecuencias simple. Es una tabla muy simple donde únicamente, vuelvo a repetir, solo vamos a tener categorías y frecuencias. A continuación voy a hacer un ejemplo de lo que es la distribución de frecuencias por clases o intervalos, donde vamos a tener ya, ¿verdad?, una serie de valores o unos valores agrupados para poder representarlos mediante clases o intervalos. Bueno, ahora haré el ejemplo para la distribución de frecuencias por clases o intervalos, donde aquí, ¿verdad?, tenemos el ejercicio, el problema que nos dice: a 40 estudiantes se les pidió que estimen el número de horas que habrían dedicado a estudiar la semana pasada, obteniendo los siguientes resultados. ¿Ok? Tenemos esta serie de datos ordenados que va desde el 30 hasta el 65. ¿Qué significa este número? El 30, por ejemplo, este estudiante estudió 30 horas la semana pasada, este estudió 45, este estudió 65, ¿ok? Entonces los tenemos del 30 al 65, ya ordenados. Aquí tenemos que n es igual a 40, que es el número total de datos. ¿Ok? Ahora, para empezar a realizar nuestra tabla, aquí tenemos que van a ser las clases. ¿Ok? Como allá en las tablas simples eran las categorías, aquí van a ser las clases. Este va a ser el límite inferior de la clase y este el límite superior. Este va a ser la frecuencia, la marca de clase
que va a ser la mitad de lo que es la frecuencia, ¿verdad? De la mitad de los límites, disculpen, y la frecuencia acumulada relativa porcentual, que ya la vamos a discutir también mediante vayamos haciendo la tabla. Para empezar, ¿verdad? Vamos a calcular lo que es el número de clase. Para eso nos dan lo que es esta condición. Okay, donde nos dice que 2 a la c tiene que ser mayor o igual a n. Okay, ¿qué tenemos acá? Que n es igual a 40. Entonces tenemos que encontrar un número de c que satisfaga la ecuación, ¿ok? O esta condición. Para eso probemos con 2 a la 5 y nos da 32. Como ven, no va a ser mayor, ¿verdad?, que 40. Ahora sí probamos con 2 a la 6, nos da 64. Con eso sí va a ser mayor. Entonces este valor de c va a ser igual a 6. Lo podemos hacer también por las propiedades de los logaritmos. Podemos aplicar logaritmo aquí a este lado y tendremos que aplicar también logaritmo aquí. Por las propiedades de los logaritmos, esto nos da igual a esto. Y c va a ser mayor o igual que logaritmo de 40 sobre el logaritmo de 2. Vamos a realizar esa operación. $5.31 nos da. Y si nos da esto, ¿cómo vamos a saber cuántas clases van a ser? Bueno, en este caso, como nos da 5.31, vamos a redondearlo al entero mayor próximo, ¿verdad? Que sería 6. Porque si lo dejamos en 5, no va a incluir, tal vez va a caer hasta como por acá y no va a incluir a estos datos, a los últimos datos. Entonces tenemos que dejarlo en 6 para que incluya todo el conjunto de datos, ¿ok? Y verdad, aquí también ya estaba confirmado, también como lo hicimos, que c tiene que ser igual a 6. Ok, entonces para empezar aquí vamos a crear una clase nula que va a ser la clase de 0 para poder explicar lo que es la frecuencia acumulativa. Y están las clases ya listadas, la clase nula y las 6 clases de la distribución. Ahora, algo muy importante, vamos a hacer lo que es la anchura de la clase, ¿verdad? Vamos a borrar esto y vamos a hacer la anchura, que se va a determinar por IC, que va a ser el rango sobre el número de clases, que son 6. Entonces el rango aquí sería del número mayor al menor sobre c, que es 6. ¿Y cuánto nos daría eso? Vamos a revisar. 65 sobre 6 nos da igual a 5.83. Ok, entonces, como nosotros estamos trabajando con números enteros, los vamos a redondear a 6.
Entonces esa va a ser la anchura de esta clase, la cual el límite inferior va a ser el número menor, que será 30. Y desde 30 vamos a contar 6, ¿ok? Entonces 30 va a ser el primero, ¿ok? 30, 31, 32, 33, 34, 35. Va a ser el límite superior, 35. Ahora aquí el límite inferior de la... Ok, perdón. Esta sería aquí, 30, 35. Esta es la clase nula. Entonces, aquí va el límite inferior de la clase 2. Va a empezar en 36. Y vamos a contar 6, 41, ¿no? Esta va a empezar en 42. $47, 48 por acá, 53, 54, 59, 61, no, 60, perdón, 65. Ok, la frecuencia aquí va a ser 0. Como ven, ¿verdad? Aquí está abarcando desde el 30, límite inferior, hasta el límite superior de la última clase, que sería 65. Ahora la frecuencia van a ser los valores. ¿Cuántos valores están comprendidos entre el 30 al 35 de cada clase? La frecuencia de esta clase, de la primera clase, por ejemplo, va a ser los valores que están comprendidos entre el 30 y 35. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8, 36 al 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a realizarlo así, ¿verdad? 42 al 47. Del 48 al 53. Del 54 al 59. Y aquí 3. Y esta suma nos tiene que dar igual a 40. Ok, vamos a colocar por aquí 40. La marca de clase. Ahora ya tenemos la frecuencia de cada clase, ¿no? Ahora la marca de clase la vamos, como les dije, ¿verdad? Va a ser la mitad de lo que es el rango de la clase. Entonces, XI es igual al límite inferior más límite superior sobre 2 de cada clase. 30 más 35 sobre 2. Eso nos da 32.5. Sería aquí 32.5. Ok, para la siguiente sería 38.5. Para esta 44.5. Lo vamos a ir haciendo por cada clase lo mismo, ¿no?
Ahora para esta sería 50.5. Ahora este sería 56.5. Para esta 62.5. Ok, ahora ya tenemos la marca de clase. Ahora vamos a realizar lo que es la frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada nos va a ser útil, ¿verdad? Más adelante en otros tutoriales para hacer lo que es las ojivas. ¿Ok? Ahora solo lo vamos a dejar expresado como datos y en este caso se van a ir acumulando las frecuencias de menor a mayor. Ok, entonces para empezar, aquí sería 0, ¿no? Entonces, sumamos 1, sumamos el 8 de la primera frecuencia, de la primera clase, perdón. A 8 le sumamos el 6 de la segunda clase. Nos va a dar 14, ¿verdad? Ahora aquí le sumamos el 5, nos da 19. Le sumamos el 7, nos da 26. Le sumamos el 11, nos da 37. Le sumamos el 3, nos da 40. Ok, esa sería la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada relativa sería a la frecuencia acumulada sobre n por 100. Ok, de la primera sería 8, 40 por 100. Esto nos da el 20%. Vamos a probar con 14, 35, ahora con 19, 47.5, con 26, 65, con 37, 92.5 y aquí con 40 lógicamente tendría que ser 100%, que eso también nos va a servir para realizar lo que son gráficos, ya sea de barra, ¿verdad? O polígonos de frecuencia. Y ¿verdad? Aquí está lo que es la tabla de frecuencias acumuladas para datos ordenados.